Claudia López, fiscal seccional de Barranquilla. Doctora, la invitamos aquí al atril. Al doctor David Hassan, juez penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla. La doctora Mercedes Rueda, juez penal del circuito con función de conocimiento. La doctora Nancy Pilar Orozco, fiscal seccional, adscrito al eje temático de propiedad intelectual. Interviene como moderador el doctor Daniel Cardona, abogado penalista de la firma Ruiz López Abogados. Bienvenidos, señores panelistas, señor moderador, el auditorio es de ustedes. Muy bonito. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien. Sí, nosotros nos conocimos en Barranquilla cuando usted era jefe de coordinador del centro de servicios. Tuvimos ese placer, doctora. Claro. ¿Qué llevó por allá? Que lleve. Hasta cuando. Un nuevo llamado a la doctora Claudia López, fiscal seccional de Barranquilla, y a la doctora Mercedes Rueda, juez penal del circuito con funciones de conocimiento. De Bucaramanga, doctora, bienvenida. Ya la voy a llamar. Ya la llamo. Gracias, ¿cómo está? Gracias, igualmente. Doctor Daniel, nos informan que ya viene subiendo. Si usted quiere iniciar, Listo. le agradecemos. Muchísimas gracias. En primer lugar, a la doctora Nancy, a la doctora Mercedes, al doctor David, bueno, y a la doctora Claudia, que viene subiendo, muchísimas gracias por participar en este panel. A lo largo de este día y medio hemos venido discutiendo, exponiendo un poco la problemática de la falsificación, de la adulteración, de medicamentos, de bebidas alcohólicas y de alimentos. Adicionalmente hemos podido ver un poco la evolución de esa lucha y pues ustedes que me conocen saben que además de ser abogado participo en esta como apoderado de víctima en muchos de estos casos y soy testigo de excepción un poco de esa evolución. Hace unos años nosotros como gremios, como autoridades estábamos persiguiendo al tendero, a la persona que estaba ya en el último eslabón, a la persona que estaba vendiendo los medicamentos o los alimentos o las bebidas alcohólicas adulteradas. Y a lo largo de la evolución de esta lucha contra este tipo de criminalidad, nos hemos dado cuenta que tenemos que ahondar muchísimo más en esas investigaciones. Empezar a mirar no solamente a la persona que está vendiendo, sino también a las personas que se están dedicando de una u otra manera a la fabricación clandestina, a la adulteración, a las personas que están financiando este tipo de actividades, a las personas que se están beneficiando económicamente de este tipo de actividades, y eso en clave de investigación genera unos retos grandísimos. Por un lado, y lo exponía en su momento la doctora Ana Linda, la directora de la PEF, el director del CTI, el coronel Cortés e incluso el general Moreno, decían, cada día tenemos unas herramientas de investigación mucho más sofisticadas, pero también mucho más complejas, y eso hace que esas investigaciones sean mucho más voluminosas. Y adicionalmente, hemos visto también a lo largo de este día y medio cómo este tipo de delincuencia
genera unas afectaciones grandísimas, no solamente desde el lado económico, para efectos de las entidades territoriales, para el Estado, sino esencialmente en clave de salud pública. La posibilidad de que un medicamento alterado llegue a un consumidor es bastante alta, y las consecuencias que se podrían generar, ya pensando no en clave de bienes jurídicos como la salud pública, sino de salud, de vida e integridad personal, pues son latentes. Teniendo en cuenta estas particularidades, creo que también hemos tenido a lo largo de todos estos años unos retos increíbles ya en lo que estamos nosotros, que somos las personas que de una u otra manera intervenimos en la aplicación de la ley penal. Entonces, en el primer congreso, recordarán quienes estuvieron, que conversábamos y en este mismo debate revisábamos la regla de las 36 horas para efectos de las legalizaciones de las capturas. Tuvimos algunas discusiones adicionalmente, y pues lástima que ya se haya ido el juez de control de garantías de Cúcuta, pero sobre la posibilidad de iniciar una investigación a partir de una fuente anónima. Son muchos los retos que se nos han presentado, pero quisiera el día de hoy plantear dos retos o dos discusiones. El primero, un poco en virtud de la evolución legislativa que hemos tenido, y estoy pensando de la ley 1709 y la ley 1760, que de una u otra manera han marcado una serie de reglas en punto a la posibilidad de imponer medidas de aseguramiento de carácter intramural. Son muchas las visiones, y pues el derecho, si tiene algo, es que permite múltiples interpretaciones, y pues la idea es que de pronto aquí en este panel, teniendo fiscales seccionales, fiscales de la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, y que tenemos también jueces de control de garantías y jueces penales del circuito, pudiésemos de una u otra manera mirar qué posibilidad real existe de imponer una medida de aseguramiento de carácter intramural. Un poco para contextualizar a todo el auditorio, con la ley 1709 se modificó el Código Penal y se estableció que la pena, la prisión domiciliaria procede siempre que la persona no tenga antecedentes penales, no se trate de uno de los delitos excluidos, y que el delito tenga una pena mínima que no supere los 8 años. En los delitos que normalmente concursan aquí, estamos hablando de corrupción de alimentos, productos médicos, material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir simple, ejercicio arbitrario, ejercicio ilícito de actividad monopolística, arbitrio rentístico, la pena mínima no supera los 8 años, no lo supera. El parágrafo del artículo 38 dice que la medida de aseguramiento de carácter intramural podrá ser sustituida en los mismos casos de la prisión domiciliaria. Y ahí es donde algunos jueces y algunos fiscales se han enfrascado en unas discusiones jurídicas muy interesantes, y es si ese parágrafo de una u otra manera le está imponiendo entonces una imposibilidad al juez de control de garantías para imponer una medida de aseguramiento de carácter intramural en estos casos, y simplemente procede una detención de carácter domiciliario a partir de una argumentación normalmente lo hacen en términos de proporcionalidad, y es si la pena al final va a ser en la casa, la medida de aseguramiento no puede ser más grave que esa eventual pena. Entonces abro el debate frente a ese primer punto, la posibilidad o no de que se imponga una medida de aseguramiento frente a este tipo de flagelos que, como ya hemos visto, son absolutamente graves, absolutamente delicados, y como nos lo señalaban, son organizaciones criminales que se comunican entre ellos. O sea, las diferentes organizaciones criminales están conectadas entre sí. Así que empezamos por aquí por la doctora Claudia López. Bueno, la verdad es, desde el punto de vista de la Fiscalía, considero que
no es tanto de que la fiscal no se imponga una medida de aseguramiento, yo digo, es la manera como se sustenta una petición de tal jaez. Ciertamente, una investigación de este estructural amerita una actividad investigativa bastante dispendiosa, la cual se presenta ante un juez de control de garantías, quien valorará cada una de esas evidencias que presenta la Fiscalía y sustenta la medida de aseguramiento. No se puede llegar ante un juez que tenemos una investigación muy pobre, sino que tenemos que justificar efectivamente por qué se debe privar de la libertad a una persona. Se tiene que hacer un juicio de ponderación, el juicio de proporcionalidad, para que efectivamente se ponga en el tapete esos bienes jurídicos, como como comentabas tú, respecto a esa medida. Aquí no estamos hablando de un delito, son varios delitos los cuales se conforman esta actividad delictiva. Desde el mismo distribuidor, las personas que hacen parte de todo este engranaje, desde su líder, las personas encargadas de su procesamiento, etcétera. Todos sabemos que en este tipo de organizaciones no está una persona, es una maquinaria, y es obvio al presentarle a un juez de la República una investigación como la que se va a realizar, con unas interceptaciones, con vigilancia, seguimientos de personas, cosas, agentes encubiertos, nos van dando muchas correlaciones, se van a correlacionar muchos eventos, lo que conlleva en sí a presentarle al juez la necesidad, pese a que existen algunas limitantes, que estas personas constituyen un peligro para la comunidad, para la sociedad, para la salud, para el orden económico. Esas personas deben ser privadas de su libertad. En sus casas, no, igual. Un laboratorio lo pueden ir montando desde su casa, existe teléfono, existe internet. Entonces, todo ese juicio uno le va haciendo al juez, le lleva toda esa información desde su casa. Ellos pueden seguir haciendo peticiones por el internet, se comunican telefónicamente. Entonces, eso, una detención domiciliaria no es la más idónea, porque se va a continuar con esa actividad delictiva, y cuando se realizan investigaciones estructurales, venimos con un determinado tiempo trabajando, lo que significa que han permanecido durante el tiempo realizando ese tipo de actividades delictivas, lo que nos indica que van a continuar a futuro. Entonces, yo considero que efectivamente, valorada bien ante un juez, llevado una investigación con respeto, con responsabilidad, un trabajo en equipo, se le muestra, tenga la plena seguridad, que un juez de la República impondría una medida de aseguramiento privativa de libertad en centro carcelario. Doctor David. Bueno, buenas tardes a todos, primero que todo. La pregunta puntual es, ¿se podría imponer medida de aseguramiento en estos diferentes delitos que nos ocupan? Pero a mí la respuesta, de forma genérica, es sí. Sí se puede poner medida de aseguramiento los diferentes delitos. El debate de la 1709 del 20 de enero del 2014 me parece que no cierra esa posibilidad. Eso sería verlo de una forma restrictiva y completamente contraria al espíritu de la norma, según yo lo entiendo. Es hoy por hoy una carga argumentativa para el ente acusador, inclusive para la víctima en algunos eventos, porque el artículo 306 de la ley 906 permite que si la Fiscalía en algún momento no lo hace, la víctima podrá solicitar la medida de aseguramiento. Pero es que sumado a ello tenemos la ley 1760 del 6 de julio del 2015, que también creó un parágrafo al artículo 308, que son los requisitos subjetivos que debe tener en cuenta el juez para imponer una medida de aseguramiento, y demanda que no solamente podremos tener en cuenta la calificación jurídica provisional o la gravedad del delito para ponerlo de alguna forma pues entendible, no se puede tener en cuenta solamente el delito por el delito en sí mismo para imponer una medida de aseguramiento, sino que se debe valorar las condiciones subjetivas de la persona a fin de establecer si a futuro ese ciudadano o ciudadana podrá meritar una medida de aseguramiento, en carácter preventivo, precautelativo, este tipo de medidas. La 1709 del 20 de enero del 2014 sí establece en el parágrafo del artículo, yo aquí lo estaba buscando para ser preciso,
parágrafo del artículo 23, 24. 23. El que, ese es el, perdónenme, ¿no? Que me cogen de sorpresa con esta pregunta. Bueno, en uno de los artículos de la norma determina o señala que la sustitución de la medida de aseguramiento será bajo los mismos parámetros de la prisión domiciliaria. Renglón seguido desarrolla, modifica el artículo de la prisión domiciliaria y establece diferentes circunstancias, no solamente una circunstancia objetiva como la pena. Establecemos una pena mínima de 8 años, establecemos que no se trata de alguno de los delitos que se desarrollan en el artículo 68A del Código Penal, y ese artículo 68A trae una gama alta de delitos, es rico descriptivamente en cuanto a los delitos que pueden estructurarse o que excluyen ese beneficio. Entre esos está, entre otros, tráfico de estupefacientes, está lavado de activos, está concierto para delinquir agravado. Es decir, para mí lo que hay aquí hoy por hoy es una mayor carga argumentativa por parte del ente acusador para lograr en el juez de control de garantías, en este caso el rol que me asiste, la necesidad, la suficiencia, la proporcionalidad al momento de imponer una medida de aseguramiento. Pero si la pregunta puntual es, ¿esta ley 1709 excluye la posibilidad de una medida intramural? Para mí no lo es. Muchas gracias. Doctora Mercedes, en su rol de juez de conocimiento, juez penal del circuito, que conoce en sede de apelación este tipo de problemáticas, ¿cuál sería la posición por parte suya? Buenas tardes, en primer término. Quiero agradecer pues la invitación que me han hecho a este congreso, y antes de contestarle su pregunta, yo sí quiero puntualizar un aspecto y que ha sido muy enriquecedor este congreso, sobre todo para la judicatura, porque efectivamente, como manifestaba el señor fiscal, como estamos en un país de tanto conflicto, no solamente el conflicto interno, de tanta criminalidad, estos delitos no se les ha ubicado en el lugar que debe estar, escuchando por lo menos no solamente la parte económica, sino el aspecto de la salud pública. Es algo que pues inclusive con mis compañeros de Bucaramanga hemos conversado, de que efectivamente muchas veces en la fiscalía y a nivel de judicatura nos dedicamos mucho y le damos mucha importancia a delitos como homicidios, desapariciones forzadas, el hurto, que ha sido pues un flagelo también, pero este tipo de delitos no se le ha dado la importancia que merece y la gravedad de estos delitos. De igual manera, yo pienso que lo primero que tenemos que tener muy claro en este caso es la diferencia que existe entre la medida de aseguramiento y ya la detención, porque es que en muchas ocasiones se confunde una medida de aseguramiento y se manifiesta que se está afectando la presunción de inocencia, cuando la medida de aseguramiento es una medida cautelar de protección de la sociedad, de protección para la prueba dentro del proceso y protección para la comparecencia. Entonces, en estos casos hay que mirar, yo pienso que son totalmente diferentes los requisitos para una medida de aseguramiento que para ya una pena, una sentencia, una condena. En la medida de aseguramiento lo que se busca es, en estos casos, y creo que básicamente frente a este tipo de delitos lo que se busca es proteger la sociedad en estos eventos. Pero desafortunadamente, en estos casos, y lo digo a nivel de Bucaramanga, no se ha logrado efectivamente como un contexto, como se hablaba, investigaciones de contexto, sino desafortunadamente las tenemos muy aisladas, pero de la última persona, no de la parte del que inicia el negocio, sino de la última persona. Entonces, en esta clase para la medida de aseguramiento, pues hay que mirar la gravedad de la conducta punible, y en muchas ocasiones, a veces se considera que estos delitos son graves, pero no se les da la importancia que frente, por lo menos un homicidio, frente a un hurto calificado,
y ahí sí yo pienso que en esos casos los jueces de control de garantías deberían pues mirar ese aspecto de la gravedad, mirar más la gravedad y de como lo hemos visto acá, que afecta a la salud pública, es que son delitos muy graves, igual que un delito sexual, igual que un delito, un homicidio, porque puede traer consecuencias muy graves para la salud de la persona. Entonces, ahí la gravedad, yo pienso que la Fiscalía tiene que como impulsarla un poco más, porque es que la medida de aseguramiento también depende de la Fiscalía, de la manera como la presente, de no solamente su argumentación, sino lo que traiga. Y en algunas ocasiones, en estos casos, como digo, a nivel Bucaramanga son casos aislados donde no se puede demostrar que forman parte en sí de una organización criminal, porque muchas veces se dice que sí, que por el modus operandi forman parte, pero no hay nada que efectivamente conecte a la persona con una organización criminal, y si es un solo delito, pues es difícil a veces imponer medida. Eso en derecho no es como matemáticas, el derecho es cada caso en particular. Entonces yo considero que no es posible decir aquí si hay que imponer o no hay que imponer, ¿sí? Porque a veces se captura a una persona que es la última que distribuyó, y esa persona no tiene tanta, no afectación como la persona que lidera, ¿sí? Entonces es diferente mirar una medida de aseguramiento para esa persona que fue la última, a mirar la medida de aseguramiento frente al líder, a la estructura, a todos esos aspectos. Entonces en cada caso, en esos casos es que se debe no solamente argumentar, sino presentar, y por eso en algunas ocasiones pues se han tenido tropiezos con la judicatura y se ha criticado mucho la judicatura, pero lo que sucede es que nosotros como jueces, los jueces de control de garantía y como de segunda instancia los jueces de conocimiento, para imponer una medida de aseguramiento debe existir suficientes bases para considerar que la persona constituye un peligro para la sociedad y no solamente por el delito. Entonces, en estos casos, yo considero que no se puede basar lo de la medida de aseguramiento frente a la prisión, ya la prisión domiciliaria, porque son requisitos diferentes. Y en este caso, pues sí ha sido lamentable en nuestro país, porque en sí nuestro Estado no ha tenido una política criminal estable. Nuestro Estado legisla a los bandazos que dan la opinión pública y los medios de comunicación. En algunas ocasiones, cuando se inició el sistema, yo inicié con el sistema en Barrancabermeja, y cuando se inició con el sistema se dijo que las medidas de aseguramiento solamente eran en los casos excepcionales, y muchas veces inclusive frente a homicidios no se les imponían medidas. ¿Qué pasó? Los medios de comunicación, entonces le generó ese inconformismo frente a la judicatura, y pues es transmitida por los medios de comunicación. Inclusive los familiares de uno comentan que cómo es posible que una persona que cometió un delito de homicidio no se le imponga una medida, porque no saben, cuáles son los requisitos, y porque se dice vulgarmente, en Colombia mataron el tigre y se asustaron con el cuero. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya no se le imponían medidas a muchas personas, salió entonces la ley de que no, que toca imponerle a todos, que toca agravarle a todos. Entonces, después cuando vieron que en este caso habían mucha gente en la cárcel y que dónde los vamos a ubicar a todos, entonces ¿cuál es la solución? Entonces empecemos a ver cómo a los de ejecución de pena les decimos que empiecen a darles libertad condicional, y a los no le impongamos tantas medidas, ¿sí? Que incluso a veces le justifican a uno los abogados que porque hay hacinamiento, hacinamiento no importa. O sea, el peligro que genera entonces en este país no existía una política. Ahora llega nuevas legislaciones, que entonces ya la medida tiene que ser ya más estricto, ya no imponerle tantas medidas, y por lo menos pues me parece bastante como desacertado, por ejemplo, haber elevado la prisión domiciliaria a los 8 años, ¿sí? Frente a delitos que no están ubicados ahí, y porque es que hay muchos casos que uno ve a diario en que se le da la prisión domiciliaria, de verdad, son casos en los que uno dice, no, pero es que bajo los presupuestos no una persona
no se puede quedar en esa prisión domiciliaria, en esa detención domiciliaria, perdón, porque por muchas circunstancias, y a la postre uno ve que son los que nunca van a ir, son los que siempre evaden la detención domiciliaria y, por ejemplo, van a buscarlos y ya no están allá. Entonces, esos casos, ha existido una contradicción en Colombia frente a esos aspectos que no… que responden a las necesidades de un Estado que ha sido ineficiente frente a la política carcelaria, porque es que la solución no es no imponerles medida a personas que sí son un peligro para la sociedad, que por el hecho de que no hay para construir cárceles. Ese no es un argumento válido para el país, ¿sí? Entonces yo pienso que son totalmente diferentes y que no podemos tampoco en esos casos, y sobre todo hay que hacer como una avanzada de la importancia de verdad de estos delitos que afectan sobre todo la salud pública, frente a lo de medicamentos, frente a la licor. Hay que hacer eso porque definitivamente yo tomé conciencia en este congreso de ese aspecto, de que efectivamente es algo muy grave y que por lo tanto es algo que se debe combatir y no tenerlo como que los procesos que esos no son de importancia, entonces cojamos los que son de importancia. Entonces yo pienso que eso tiene que hacerse una avanzada frente a los jueces, pero lamentablemente lo que sucede, como digo, en este país no existe una política criminal estable y que responda a las necesidades de Colombia. Muchas gracias, doctora Mercedes. Doctora Nancy, usted y yo hemos viajado por todo el país haciendo solicitudes de medida de aseguramiento y hemos tenido de todo. Cuéntenos cuál es la posición suya y si existe, si es que existe, no lo sé, por parte de la Dirección Nacional alguna posición en ese sentido. Gracias. A ver, la doctora Mercedes ha tocado unos aspectos bastante importantes que tienen que ver justamente con todas las investigaciones que se adelantan en la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual. Existe el problema de llegar a presentar la sustentación de una medida de aseguramiento y hacer la sustentación y no obtenerla. Esa situación es bien complicada porque resulta que cuando la Fiscalía se presenta o toma la decisión de llevar a cabo un operativo, hablo en el caso de la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, se está haciendo sobre la base de haber adelantado una investigación muy juiciosa, de verdad que demasiado comprometida, agotando todos los mecanismos investigativos de interceptación, vigilancia y seguimiento, en agente encubierto y todas las otras labores que puedan complementar la investigación. Al tomar la decisión, la primera solicitud que se lleva ante un juez, en el caso de nosotros en Bogotá, es ir a sustentarle una petición de capturas. Cuando esta petición se sustenta ante el juez de control de garantías, se hace sobre la base de todos los elementos materiales probatorios con los que la Fiscalía cuenta en ese momento. Y el juez de garantías muy juiciosamente analiza toda la motivación que se le dio y definitivamente toma la determinación de emitir esas órdenes de captura. Otra es la situación que se presenta cuando ya el operativo se hace y tenemos que enfrentarnos a la sustentación de la medida de aseguramiento. La sustentación de la medida de aseguramiento se entiende es sobre la base de la sustentación de la orden o de la solicitud de la orden de captura. Yo entiendo que tiene que ser un análisis muy juicioso y muy comprometido de parte de la Fiscalía para llevar a cabo la solicitud de la medida de aseguramiento. Pero hay un grave problema y la doctora Mercedes hablaba sobre la gradualidad del sistema acusatorio. El sistema acusatorio tiene una gradualidad frente a lo que es la solicitud de la imputación, posteriormente la acusación y lo que es ya el juicio propiamente dicho.
Cuando hablamos de la imputación se habla de esa inferencia razonable, es decir, que se pueda deducir esa inferencia razonable a partir de esos elementos materiales probatorios que se tienen, es decir, un mínimo de elementos materiales probatorios que demuestren tipicidad o materialidad de la conducta y la responsabilidad. Ya cuando estamos en la etapa de la acusación, tenemos la probabilidad de verdad y para efectos del juicio y la sentencia, la certeza. ¿Qué sucede cuando de una medida de aseguramiento se trata frente a la determinación que tiene que tomar el juez? Nos hemos encontrado en muchas situaciones que los jueces lo que hacen es hacer una valoración ya casi como si estuvieran en el juicio, como si tuvieran que entrar a tomar una decisión de sentencia y a la fiscalía le exigen casi que venga y demuéstrenos ya la certeza de la materialidad del hecho y de la responsabilidad de los autores. Esa es una circunstancia que se ha mostrado demasiado y bastante delicada frente a lo que es la medida de aseguramiento, porque la Fiscalía, por lo menos hablo en lo que tiene que ver con la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, adelantamos investigaciones de verdad que muy responsables y juiciosas. No se llega con un mínimo de prueba a solicitar una captura ni tampoco a solicitar una medida de aseguramiento. Se presentan bandas criminales, en las cuales se estructura toda la organización, desde el líder hasta la persona, como decía la doctora Mercedes, que puede ser el que vende, el que distribuye. Todos tienen un rol dentro de la organización, todos tienen un papel muy definido dentro de esa estructura criminal y para todos hay pruebas que comprometen su responsabilidad. Y esa es la labor que la Fiscalía cumple cuando de pedir una medida de aseguramiento se trata. Mostrarle al juez, a cada una de estas personas, mostrar todos los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida para sustentar la medida. En sentir de la Fiscalía, es viable la medida de aseguramiento desde todo punto de vista. Otra es la situación que en la práctica se presenta, porque en mi caso, hace poquito, en junio, hice un operativo en Barranquilla y a una de las personas que tenía la solicitud de la detención preventiva intramural, el juez no se la impuso, le impuso domiciliaria, que porque las cárceles estaban llenas de personas detenidas. Y esa fue la argumentación que dio el juez. Esa fue la argumentación, palabras más, palabras menos. Y era la persona que dentro de la organización se estableció una participación activa en todo lo que tenía que ver con la corrupción de medicamentos. Estaba, en ese caso, la medida de aseguramiento se sustentó por concierto para delinquir, corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial. Y ese fue, palabras más, el argumento del juez. Además, no dejándole en claro al juez toda la sustentación y motivación relacionada con que el señor tenía una empresa legalmente constituida, que era la que usaba como fachada para poder comercializar y proveer los medicamentos falsificados, fraudulentos o adulterados. Y esa no fue la razón por la cual, es decir, en muchas ocasiones los jueces no niegan la medida de aseguramiento porque la Fiscalía no haya hecho una buena sustentación a su petición, sino por circunstancias completamente ajenas a lo que tiene que ver con los elementos materiales probatorios que tiene la investigación y a lo que tiene que ver con el fundamento y los requisitos objetivos y subjetivos de esa medida de aseguramiento. Porque es que frente a casos como los que se investigan en la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual relacionados con organizaciones criminales en donde se involucra corrupción de alimentos o medicamentos, que tiene que ver también con la adulteración de licores, la usurpación de derechos, el concierto,
la real situación es que al juez se le fundamentan esos requisitos subjetivos de la medida, el peligro para la sociedad, lo decía la doctora Mercedes, es algo que se desconoce por parte de los funcionarios de la judicatura, porque no, al parecer tal vez no se le ha dado la importancia a este tipo de conductas punibles y a algunos jueces no les parece que sea grave el hecho de ir a adulterar un medicamento o a comercializar un medicamento fraudulento que finalmente va a llegar a las manos de una persona que en vez de mejorar su situación de salud, lo que va a verla es más complicada. Sin embargo, todo ese trasfondo no se ve y a la hora de tomar la determinación frente a la solicitud de la medida de aseguramiento, simplemente se ven aspectos más objetivos o formales, desconociendo la real situación y lo urgente y necesario que es imponer una medida de aseguramiento. Muchas gracias, doctora Mercedes. Bueno, yo sí Nuestra que primera quería intervenir en defensa también de los jueces de control de garantías, porque no siempre pues los jueces de control de garantías les llevan todo tan bien hechecito, ni tan bonito, ni tan bien fundamentadito. Hay muchos casos en que uno ve que esto tampoco es, como dicen vulgarmente, pura labia, no. Aquí tiene que haber algo, porque es que nosotros no debemos olvidar también una cosa, que la libertad es el segundo valor más importante, es después de la vida. Entonces uno tampoco puede feriar medidas de aseguramiento a la gente por así, porque eso lo tiene usted en la conciencia, en su responsabilidad y cuando usted asumió el cargo de juez, sea el cargo que sea de juez, usted tiene que actuar, saber si en verdad existen los elementos. Entonces hay casos en los cuales la Fiscalía, desafortunadamente, y yo no lo digo desafortunadamente nosotros tenemos un problema muy grave en Colombia con la Fiscalía y la Judicatura, que es la congestión que tenemos y que en muchas ocasiones no es porque no quiera las personas, sino que es imposible, es inhumano lo que nos toca vivir a jueces y fiscales en este país, donde en el fondo ni sabemos cómo es que sacamos adelante este trabajo, porque es de mucho sacrificio y de enfermedades. Por ejemplo, en Bucaramanga hay mucha gente enferma, compañeros de la Fiscalía que han muerto a causa de ello. Entonces, ¿qué pasa? A veces a la Fiscalía tantas investigaciones, entonces a veces ellos llegan y no llegan concretamente con algo que demuestre que efectivamente hacen parte de una organización criminal, porque por ejemplo solamente encontraron por ejemplo el que vendió el medicamento, pero no hay nada que lo conecte con otras cosas que para que uno diga efectivamente, ahí sí tiene que haber algo. ¿Sí? No solamente la inferencia razonable, sino hay algo. Entonces también muchas ocasiones es por falta, no tanto de fundamentación, sino de traer algo, porque tampoco la medida puede ser solo sobre la base de la argumentación. Doctor David me pedía también la palabra. Sí, yo también solicitaba el uso de la palabra. Miren, yo no puedo hablar sobre el caso particular que le ocurrió a la doctora en Barranquilla, sé que no fue conmigo, pero no por el resultado, sino porque no conozco los hechos. Como sé que ninguno aquí los conoce, por eso uno no puede lanzar tampoco juicios tan a priori a decir el juez se equivocó, porque hay que ver qué pasó. Eso es, hay que escuchar siempre a las dos partes. Ese es el rol del juez. Eso por un lado. En segundo lugar, si un juez se equivoca o no se equivoca, los jueces son humanos y para eso en el ordenamiento jurídico hay dos instancias. Y la doctora me imagino que apeló. Frente a la decisión, ¿De la medida? No, esa medida no se apeló. Perdón, entonces se quejan aquí, pero no usan los recursos de ley, es decir, convalidan la decisión del juez. Entonces no fue tan desacertada la decisión del funcionario porque la Fiscalía la aceptó y no conozco el caso. Pero además del hecho, la medida de aseguramiento no se puede imponer porque el delito es grave. Porque es que todos los delitos son graves, esto hay que entenderlo. Todo lo que está descrito en el Código Penal es porque es grave, es porque afecta a un sector
de la sociedad en alguna fórmula dispuesta por la Constitución política, porque las leyes penales protegen bienes jurídicos. ¿Qué son los bienes jurídicos? Derechos que emanan de la Carta Magna, de la Constitución política. Entonces, todo lo que está ahí es grave. No porque afecte la salud o la salubridad pública, porque cada uno de estos delitos afecta un bien jurídico, y así como los medicamentos pueden afectar uno, el homicidio afecta la vida, el tráfico de estupefacientes también afecta el mismo bien jurídico que la falsificación de los medicamentos y otros. Miren, los operadores de justicia en los distintos roles que ocupamos al interior de la justicia, ya sea fiscalía, jueces, ministerio público, cualquier persona, no están para hacer valer su voluntad, sino para hacer valer la aplicación de la ley. Y la ley es muy clara. A mí tal vez hay unos delitos que me parecen graves subjetivamente, como persona, como ciudadano, no como juez. Hay unos delitos que para mí deberían imponerse en medida de aseguramiento, hay otros que no. Hay unos delitos que para mí ni siquiera deberían existir en el Código Penal, como el de respeto a cadáveres. Es decir, pero uno está para aplicar la ley. Entonces, recientemente salió la ley 1760 del 6 de julio del 2015. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tiene 4 meses esta ley de ordenamiento jurídico, es decir, que es una ley que está con las coyunturas sociales y políticas actuales en Colombia. No es algo viejo, no es algo por fuera de lo que nos interesa ni lo que nos ocupa en este momento en el escenario político, en el escenario social, de ninguna índole. Y me tomé el trabajo de leerme la exposición de motivos de esa ley y cada uno de los debates que se hicieron en el Congreso de la República para llegar a la promulgación de esa ley. Y quiero también dejar sentado que esa ley fue presentada por el doctor Yesir Reyes y el señor fiscal general de la Nación. No es por un defensor público, no fue por derechos humanos, fue por la cabeza del órgano acusador. Y los motivos de esa ley dicen que en Colombia, hasta ese punto, entenderemos así, ha existido una desafortunada política criminal. Fiscalía General de la Nación presentó ese proyecto de ley conjuntamente con el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque dicen que la última o la primera decisión es la cárcel. Ojo, no es la óptica del juez, es la óptica de la Fiscalía General de la Nación que presenta el proyecto de ley. Y que no se puede utilizar la medida de aseguramiento, y así lo dicen, como hasta ese punto se venía haciendo, como un medio de coacción para que las partes débiles de un organigrama criminal cedan y expongan a las cabecillas de la organización criminal, dando a entender así que no se puede jugar con la libertad en procura de los fines de la investigación. Eso lo dice la exposición de motivos, de forma clara y detallada. No la cito porque no la tengo en la mano, me sorprendieron con esto. Entonces, no podemos, por el hecho de que es un delito grave, todos los delitos son graves, porque están en el Código Penal, y no podemos decir que la única decisión o fórmula es la medida de aseguramiento. Existen otras decisiones, existen otras fórmulas. Hay que ver cada caso en particular, hay que ver las condiciones subjetivas de la persona en particular. No pueden pensar que es lo mismo tratar con las bases bajas de la organización criminal que con las cabecillas de la organización criminal. La libertad es un derecho de gran valor en Colombia. Eso simplemente es la réplica que quería hacer. No se puede pretender que la única fórmula o medida es la de aseguramiento. Existen en Colombia muchas y los jueces estamos para aplicarlas. Por eso, independientemente de las decisiones de cada uno de los funcionarios judiciales, yo entiendo que están bajo el rigor de la ley. Muchas gracias. No, frente a esta primera pregunta, creo que podemos concluir que siempre y cuando la Fiscalía logre acreditar en sede de idoneidad, de adecuación, de necesidad, de proporcionalidad, no hay ningún tipo de impedimento jurídico en torno a la posibilidad de que se solicite y se imponga una medida de aseguramiento de carácter intramural. Las circunstancias específicas de cada caso son las que van a determinar, pero entonces por lo menos uno sí podría decir, de ahí sí uno podría, aquí ya en sede académica, que aquellos jueces que han negado la imposición
argumentando que la ley 1709 y la 1760 se lo impiden, ahí uno podría decir por lo menos una mala lectura. El segundo tema que quería que conversáramos está relacionado con el descubrimiento probatorio. Con la ley 906 se modificó completamente la filosofía del sistema de enjuiciamiento criminal. Pasamos a un sistema de partes en donde tanto fiscalía como defensa deben tener un papel proactivo, no simplemente estar esperando y solicitándole algo al juez o al funcionario judicial, sino que la defensa también debe ejercer una actividad de carácter positivo. Y el tema en el que me quiero centrar específicamente está relacionado con una problemática que ya nos ha sucedido en 3 diferentes ciudades del país, y está relacionado con que en esas investigaciones complejas, donde los elementos materiales probatorios son voluminosos, podemos estar hablando de carpetas que tienen, o de investigaciones que tienen 12, 15, 20 carpetas, precisamente por la cantidad de interceptaciones, de seguimientos, de vigilancias. Los jueces en la audiencia de formulación de acusación le han dado la orden de expedirle copia de todos los elementos materiales probatorios a la defensa, de expedirle copia y hacerle entrega dentro de los 3 días siguientes. Un poco para contextualizar también el debate. Nosotros podemos revisar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el mensaje, por lo menos desde el año 2007, es el acto de descubrimiento como acto de garantía para la defensa, porque hay que entender que el descubrimiento es una garantía, ni nadie está aquí pretendiendo que eso se desconozca. Se debe hacer también teniendo en cuenta lo racional y lo físicamente posible, al punto que se ha dado el mensaje por parte de la Corte Suprema de Justicia de que el descubrimiento se puede entender satisfecho poniendo a disposición los elementos para que la defensa sea quien se acerque en un acto de diligencia a la Fiscalía a obtener esos elementos materiales probatorios. Sin embargo, como les digo, ya tenemos conocimiento de 3 casos específicos en 3 ciudades diferentes en donde se han emitido ese tipo de órdenes, y el tema se complica aún más cuando son investigaciones que adelanta la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual, porque su sede no es precisamente la de estas ciudades donde se están adelantando estos casos. Entiendo que a la doctora Nancy le pasó de manera específica en la ciudad de Medellín, así que frente a este específico punto, frente a esta problemática del descubrimiento y frente a estas órdenes que en ocasiones se vienen emitiendo, son casos aislados, pero pues interesante que podamos debatir sobre esto, ¿qué opinión les merece a ustedes? Y ahora invierto el orden y empezamos con la doctora Nancy. Gracias. Es claro que a partir de la audiencia de formulación de acusación y una vez que la Fiscalía hace esa enunciación de los elementos materiales probatorios, se adquiere la obligación por parte del ente fiscal de ponerlos a disposición de la defensa. Sin embargo, esto ha tomado otra perspectiva frente a lo que es la orden o la imposición de los jueces en relación con la Fiscalía, porque claro, yo lo entendería, si yo enuncio las pruebas, a partir de ese momento ya la defensa sabe con qué elementos materiales probatorios cuenta la Fiscalía y la Fiscalía se pone a disposición de la defensa para que obtenga esos elementos materiales probatorios. Pero se ha hecho carrera a lo largo de la práctica que es obligación de la Fiscalía entregarle a la defensa los elementos materiales probatorios, más cuando son defensores públicos que argumentan no tener los medios económicos, y se le ha impuesto a la Fiscalía la obligación no solo de sacar esas copias de esos elementos materiales probatorios voluminosos, en el caso de las investigaciones que en la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual se adelantan, sino además hacérselos llegar. Entonces, en el caso que comentaba el doctor Daniel, yo estoy en este momento en un juicio en Medellín
y en el momento de la audiencia de acusación se hizo el descubrimiento probatorio, la Fiscalía le puso de presente al juez que estaba presta a facilitarle a la defensa los elementos materiales probatorios. Eran 2 abogados y se me impuso la obligación por parte del juez de sacar las copias y de hacérselas llegar a los abogados. Yo no tuve ningún reparo, sin embargo en la audiencia le hice saber al juez que 3 días era muy poco, porque de todas maneras la cuestión del envío se hace normalmente por el 472, que es la empresa con la que la Fiscalía maneja este tipo de cosas, y los elementos materiales probatorios no llegaron a tiempo a manos de los defensores y solicitaron la exclusión el día de la audiencia preparatoria. O sea, me iban a dejar a mí sin pruebas. Tuve que demostrar que el envío se había hecho en tiempo, con las planillas, con los stickers, y que había sido una cuestión muy ajena a la Fiscalía para que los elementos materiales probatorios llegaran a manos de la defensa. Pero la cuestión aquí no es tanto eso, la cuestión es que así como la Fiscalía tiene una responsabilidad, la tiene también la defensa. El código, en mi entender, hace ver que la Fiscalía lo que tiene que hacer es poner a disposición esos elementos materiales probatorios de la defensa para que la defensa los obtenga por el medio del fotocopiado y todo lo demás. Pero ha sido delicada las situaciones en el ámbito de lo que el juez decide cuando se está en la audiencia, porque el juez le impone a la Fiscalía que esos elementos se le entreguen a la defensa. Para mí, personalmente hablando, es un grave error, porque la Fiscalía, si vemos el tenor de la norma, cumple con poner a disposición los elementos una vez que ha hecho su descubrimiento en la audiencia de acusación. Muchas gracias, doctora Mercedes. Bueno, Este punto. yo creo que esto tenemos que mirarlo es desde la filosofía del sistema. Sistema que estamos creo que cumpliendo 10 años y que pues en algunas ocasiones no se ha logrado como cambiar el chip, porque pues de todas maneras se venía con otro sistema y sobre todo las personas que trabajaron bastante con otro sistema pues ha sido pues difícil. Pero pues yo pienso que esto hay que mirarlo desde que se estableció que en el sistema penal acusatorio es un sistema de partes, y una de las primeras sentencias que recuerdo, no recuerdo el número, de la Corte Constitucional, en que estableció de forma muy clara, fue un estudio muy didáctico de cómo era este sistema de partes donde cada uno presenta sus armas y sobre todo bajo la lealtad, porque este sistema se hace bajo la lealtad, que si bien es cierto la Fiscalía no tiene la obligación de investigar lo favorable, sí tiene algo favorable, tiene que mostrarlo. Entonces en este caso hay que, tanto la Fiscalía como la defensa tienen que presentar lo relacionado con todo lo que tengan en su momento. Pero yo pienso que llegar a obligar a la Fiscalía a que tiene que tomarle copia y remitirle a la defensa, pues creo que no es algo una decisión no muy afortunada, porque aquí lo relevante y lo que se ha establecido, y pues en Bucaramanga yo nunca he escuchado que haya pasado eso, es que uno como juez le pregunta concede los términos de los 3 días para efectos de que se materialice el descubrimiento, y se le manifiesta en qué lugar, en qué direcciones van a estar dispuestos los elementos. Es más, en algunas ocasiones los defensores ni siquiera van dentro de los 3 días, sino cuando faltan 2 días para la audiencia preparatoria, en alguna ocasión. Pero el llevar a que una orden, a que la Fiscalía tenga que cumplir con esa misión, pues sí es algo muy errado, porque cada uno tiene su rol, cada uno tiene su obligación, y la obligación de la Fiscalía es ponerle a disposición de
de la defensa los elementos para que él pueda tomar las copias en su momento, lo mismo que pues la fiscalía respecto a la defensa. En ese caso pues a veces no se mira por el mismo rasero. Yo desafortunadamente tuve un caso en el cual la fiscal decía que a ella tenían que traerle los elementos, ¿no? Entonces yo le decía, no, doctora, qué pena, esto aquí es y para igual a todo el mundo, porque si usted solamente los pone a disposición, entonces, pero ¿que dónde voy a ir? Pues usted le tocará mandar a alguien a la oficina del abogado, le tocará mirar a ver cómo hace, pero tampoco podemos obligar a la defensa a que le vaya a llevarle allá convenia los elementos, no, eso tampoco, la cuestión es así. Igual para las dos partes, ponerlos a disposición solamente y que ellos miren la manera como lo van a realizar. Si son defensores públicos, pues sí, desafortunadamente los pobres defensores públicos, pues eso es una situación. Entonces de pronto pensarán que la fiscalía tiene más plática para sacarles, entonces por eso le dicen que la saquen. Los pobres defensores públicos a veces pues no le pueden pedir esa es una de las cosas desafortunadas también del Estado, que por ejemplo el defensor público, como todos sabemos, no tiene un sueldo muy bueno y no puede pedirle a la parte porque tampoco tiene y a ellos les toca. Entonces a veces se presentan situaciones, pero eso no es ninguna base para que se le obligue a la fiscalía a entregarlos, no, solamente por la expresión. Y es la primera vez que oigo eso porque en Bucaramanga nunca he escuchado que se haya presentado una situación de esas. Doctor David. Bueno, igualmente en Barranquilla yo tampoco he escuchado que se haya dado una situación de esas que obligue a un descubrimiento de los elementos. ¿Sí les pasó? Bueno, que yo sepa no. Pero para mí la norma es muy clara, es decir, para mí esto no debe entrar a interpretaciones, siendo que cada funcionario es autónomo en el ejercicio de sus funciones, pero el artículo 286, 287 es muy claro y dice lo que contendrá la imputación, y en el inciso segundo o el numeral segundo dice que dice textualmente la norma 288, ¿qué comprende la imputación? Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas ni la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento. Es decir, para mí, inclusive, este acápite de no descubrimiento ya fue sometido a control de constitucionalidad y la Corte en la sentencia C-1260 del 2005 dijo que eso era constitucional así como estaba. Entonces, si en algún punto o en alguna temática debe haber descubrimiento es en lo referente a lo necesario para solicitar la medida de aseguramiento, pero no en la carpeta de la Fiscalía, porque hasta ese punto la Fiscalía tiene unos elementos que discrecionalmente puede usar y la Fiscalía descubre elementos con fines de la contradicción para la eventual medida de aseguramiento. Estamos hablando frente a la acusación. Pero igualmente frente a la acusación, ya en la acusación a mí me parece que sí debe ser necesario. No, claro, que es necesaria, sí. No, en la misma acusación. No, el punto, doctor David, es que en la me perdí. en la audiencia de formulación de acusación, y vamos a poner de pronto el caso concreto, es una investigación que tiene 12 carpetas, Ajá. 12 carpetas, son 5 defensores y el juez, cuando se está terminando la audiencia de acusación, le ordena a la Fiscalía que a cada defensor le haga llegar dentro de los 3 días siguientes las 12 carpetas fotocopiadas, hacerle entrega. La fiscalía le argumentó y le dijo, mire, yo primero cumplo con ponerle a disposición, pero si usted considera y usted me ordena que le entregue copia, entonces le pido el favor de que me autorice que sea un juego para la bancada de la defensa, porque son 12 carpetas. Gracias. Sin embargo, la orden fue no. Las 12 carpetas o un juego de copias para cada defensor. No, igualmente estoy en desacuerdo. Eso se rompe con la misma esencia del sistema. El sistema es adversarial y de partes. Y cada uno debe procurar por lo suyo. Y cada acusado, a través de su apoderado judicial, debe conseguir los elementos materiales probatorios o las pruebas que pretende hacer valer. Y en este mismo sentido, si las pruebas están o los elementos materiales probatorios están en poder de la Fiscalía, pues el descubrimiento está y quedan a disposición, pero tienen que ir a buscarlos, porque la Fiscalía no puede tampoco hacerle el trabajo a la
a la defensa, porque es adversarial, es contradictorio, un sistema de partes. No, yo no estoy de acuerdo. Ese es el deber ser. Es el deber ser. Doctora Claudia. Otra es la realidad. Efectivamente, de acuerdo con mis compañeros, en modo alguno la Fiscalía debe ser el mensajero de la defensa. Aquí se están invirtiendo los roles, el juez de una manera imperativa no puede combinar a un fiscal para que entregue copias. Ya se hizo la enunciación, aquí tenemos los elementos, en el caso de la fiscal que se tiene de juicio en estructura apoyo en Barranquilla, a ella llegan los abogados, solicitan, ya una vez ha hecho la audiencia de acusación, los elementos que consideren, ahí se le ponen a disposición, se les allegan. Igualmente, cuando son defensores públicos, se les apoya en cuanto a la fotocopia, si tenemos la fotocopiadora buena, porque para nadie es un secreto, todos somos fiscalía. Existe un centro de fotocopiado para que muchos de los jueces tengan conocimiento, un centro de fotocopiado para toda una seccional, que también uno tiene que pedirle el cupo para que le saquen determinados elementos. Entonces, si se combina a un fiscal a sacar 12 cuadernos por 5, si existen también otros elementos, los centros de servicios también ponen sus limitantes. Entonces, ¿por qué la Fiscalía tiene que ser el de menos? Y nosotros también tenemos que hacer valer nuestros derechos. Entonces, si se puede, pero a mí no me pueden obligar a entregar algo y siento de manera manifiesta mi inconformidad ante el juez. Así él sea el que tenga la dirección de la investigación, ya lo que es el juicio. Pero la Fiscalía, al menos en el caso de la estructura de apoyo, se negaría inmediatamente a entregarle la copia. Vaya a la Fiscalía con el mayor de los gustos, allá se le facilitan los elementos. Muchas gracias. Creo que entonces existe consenso en torno a que para efectos Perdón, pero tampoco, no le den tan duro a los jueces, no den tan duro. No, pero eso se puede coordinar todo, pero no tan duro así. De pronto, pues en una interpretación desafortunada o sí, No, puede ser. y creo que Una carrera y se convierte ya en una obligación. Entonces ya no vienen con 12, sino vienen con 60 cuadernos y tiene que salir toda la Barranquilla a sacar fotocopia. Doctora Mercedes, pero creo que podríamos cerrar el tema con que lo importante es garantizarle a la defensa la posibilidad de acceder a esos elementos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y que no es posible imponer ese tipo de obligaciones a la Fiscalía y tampoco se le podría imponer a la defensa en relación con el descubrimiento que deben hacerle a la Fiscalía. Lo que pasa es que yo creo que nace una mala interpretación, porque es que efectivamente el 344 dice en su inciso final, el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia, según se solicite, con un plazo máximo de 3 días para su cumplimiento. Pero se está leyendo de una forma, tal vez, hay que analizarlo partiendo de la base de la esencia del sistema, un sistema adversarial y de partes. Es decir, cuando yo entiendo que entregar copias, es decir, poner a disposición la carpeta para que está bien. Es más, en la rama judicial, la persona, por lo menos en los jueces, no sé cómo es, la persona para sacar copia va, paga la fotocopia, llega con un recibo ante el juez y le dice, mire, ya yo pagué 200.000, 300.000, 400.000 pesos en copia, y el mismo operador de judicial, para no soltar la carpeta, va y le saca la fotocopia y se la entrega. Es decir, poner a disposición, porque el sistema es adversarial, no se le puede hacer el trabajo del uno al otro. Clarísimo. Ya nos queda muy poco tiempo y simplemente quisiera que cada uno desde su experiencia y desde sus roles un poco nos dijera cuáles eran las principales dificultades que pueden percibir ustedes dentro de este tipo de procesos relacionados con falsificación, adulteración de medicamentos, alimentos y licor. Yo me atrevo a lanzar uno, posiblemente, especialmente en las seccionales, especialmente en la región, no se conocen de manera profunda las normas administrativas con las cuales se deben complementar estos tipos penales. Creo yo que esa es una dificultad real y que de una u otra manera afecta el trabajo, por ejemplo, de los fiscales a nivel seccional y de los jueces, tanto en sede de control de garantías como en sede de conocimiento, en el momento en el que deben tomar alguna decisión relacionada con esos tipos penales que son esencialmente tipos penales en blanco. Sin embargo, quisiera escuchar, además porque de aquí podrían surgir algunos compromisos también por parte del sector privado hacia con ustedes, en punto precisamente a mirar de qué manera podemos superar ese tipo de dificultades que puedan haber percibido. Doctora Claudia. Bueno,
En el caso de las sesionales, pues quiero manifestar que uno de los problemas no es tanto el desconocimiento de pronto de una norma, sino la falencia, la falta de verdadera policía judicial especializada en este tipo de delitos. Existen grupos en las sesionales de investigaciones que se dedican a investigaciones generales, pero más que todo a lo que son golpes dentro de los planes choque, impactar el flagelo. Pero como investigaciones estructurales, tan solo este año el coronel Cortés nos mandó una comisión permanente que están trabajando unos casos a nivel de estructura de apoyo. Desconozco si de pronto ustedes han tenido en las otras unidades grupos, pero hablo a nivel de estructura de apoyo. Tenemos ahora, ya sí desde enero se hizo un choque grande donde se desarticuló una fábrica clandestina de licor adulterado y hemos seguido trabajando. Este caso, por unos allanamientos y de pronto nos encontramos con algo macro, se ha seguido investigando ya con los compañeros de la sesional, pero cuanto a la delincuencia organizada, tan solo estamos dando los primeros pasos de las investigaciones que próximamente se darán, también se darán a conocer al público. Y sí, en sí, eso ha sido la falla que hemos tenido en cuanto a la Policía Judicial especializada. No se cuenta, aquí de pronto vienen y nos hablan y dicen que sí hay, que esto, que lo otro, pero a nivel de provincias, de seccionales, nada, no tenemos nada. Nos toca trabajar con las uñas. La Policía Judicial de la seccional trabaja con las uñas. Y en el caso de Barranquilla, quienes usualmente están impactando este tipo de delitos es la siguiente: tampoco tiene, porque 2 unidades no pueden realizar muchas investigaciones. Entonces nos toca acudir, coronel, colabórenos, ayúdenos, entonces mandan comisiones. Entonces no es nada permanente. Si nos apoyan con las verdaderas investigaciones, verdaderos investigadores, analistas, porque es que el hecho de investigar, cualquiera pide, hace esto, pero hay que hacer análisis, cruces de informaciones. Vamos a hacer este caso en particular, de pronto este allanamiento individual guarda relación con esta es la misma persona. Vamos a empezar a hacer un seguimiento. No lo tenemos. El olfato es el que nos está ayudando a salir adelante en las investigaciones. Doctor David. Bueno, yo, como quiera que el rol que me asiste juez, no voy de pronto a hablar de lo que nos podría nutrir, porque nosotros somos simplemente árbitros en el proceso penal. Pero sí voy a hablar de forma general, en el entendido que en Colombia actualmente este tipo de comportamientos se están atacando desde el mismo Congreso de la República. Existen leyes actualmente fuertes, con capacidad. Ahorita alguien del auditorio decía que cómo hacían para establecer las mercancías que estaban del exterior, de contrabando. Ayer uno de los participantes que venía de Estados Unidos decía que encontraron un buque, un cargamento en la Alta Guajira y que tuvieron problemas en el procedimiento porque no encontraron cómo establecer si los productos eran o no adulterados. La ley 1762 del 6 de julio del 2015, que es una ley que está establecida especialmente por el Congreso de la República para atacar el contrabando en todas sus formas, establece en sus artículos finales medidas no solamente penales, sino también administrativas. Y aquí dice por lo menos el fortalecimiento del laboratorio técnico de la DIAN. Entonces, aquí están los gremios. ¿Qué pueden hacer? Hombre, darle uñas, darle cuerpo a las leyes, fortalecer esos grupos de investigación, fortalecer esos órganos técnicos científicos, para que cuando un fiscal llegue ante un juez de la República, pues pueda encontrar vocación de prosperidad en sus pretensiones. Porque es que si no nos dan unos argumentos claros, si no nos dan unos elementos claros, no descripciones normativas, porque las descripciones normativas debemos entender que las sabemos, sino cómo esos supuestos que nos están poniendo de presente cabalgan sobre la descripción normativa para poder tomar una decisión. Fortalecer las fronteras. La policía tiene una función preventiva al interior del Estado social de derecho, no represiva. Eso corresponde a la Fiscalía y a los jueces de la República. Esta ley también trae unas medidas administrativas que podría ayudar con la policía a acabar con la problemática social. Trae por lo menos con los entes departamentales o con la capital de Bogotá medidas administrativas que proponen el cierre temporal de establecimientos comerciales, por lo menos cuando no se está dando el hipoconsumo. Entendemos que cuando no están marcando hipoconsumo es porque es contrabando, porque no lo pueden reportar. Eso por lo menos es una conclusión a la que yo llego. Si estoy mal, me disculpan. Entonces, hombre, utilizar
todos los diferentes recursos que establece la ley colombiana en sus distintas modalidades. No solamente es la penal, la ley penal es la última razón. Cada uno de sus roles debe propugnar por proteger a la sociedad con cierres temporales de establecimientos comerciales, con cierres permanentes y dando las herramientas suficientes para que cuando la Fiscalía pretende llegar ante un juez de la República encuentre ocasión de prosperidad en sus pretensiones. Gracias. Doctora Mercedes, de manera muy rápida que nos Bueno, yo pienso que desde el lado de la judicatura, yo pienso que lo que sí no se ha logrado una capacitación en cuanto a ese tipo de delitos. Uno le pueden llegar y uno mira y hay preacuerdos en ocasiones, pero sí yo pienso que una buena capacitación sería muy ideal para la judicatura. Doctora Sí, Nancy. yo estoy de acuerdo con la doctora Mercedes. Las personas que están acompañándome hablan de lo que pasa en sus regiones, pero cuando uno va a las diferentes partes del país, como en el caso de nosotros los fiscales de unidades nacionales, nos encontramos que muchos funcionarios, jueces, no conocen realmente cada tipo de delitos. Y justamente es porque no se les ha dado una capacitación al respecto, y eso sí considero yo que es muy importante. Bueno, frente a ese punto creo que queda una invitación para la doctora Silvia. Sí. La ANDI de manera periódica y permanente hace capacitaciones en diferentes ciudades del país. Aquí está recibiendo una solicitud concreta por parte de Bucaramanga. Asumo que Barranquilla también. Este año estuvimos, pero entonces regresaremos en el año 2016 para continuar con este proceso de capacitación a los diferentes funcionarios, policía judicial, autoridades administrativas. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación en el panel. Muchas gracias. Gracias.